Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 182. La Contrarreforma. Otro capítulo fuerte, importante, de auténtico núcleo de la historia de Occidente, por lo que se refiere a la religión seguramente más importante en cuanto a número, que ha sido la Iglesia Católica de Roma. Entonces vamos a ver hoy la Contrarreforma. Ya sabéis que Lutero, en sus primeros fervores, pretendía una vuelta a la pureza del primer cristianismo, cuando los primeros cristianos luchaban y tenían un espíritu sencillo, puro, todo caridad, vivir en comunidad los unos con los otros. Eso era, que es realmente lo que se traduce del Evangelio, más que de la Biblia, más que del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía otro cariz. Era un pueblo que había hecho un pacto con un Dios, el Dios con el pueblo con el Dios, sois mis preferidos mientras me seáis fieles, y en el momento que no me seáis fieles caerá toda la justicia sobre vosotros. Eso era el Antiguo Testamento, Yahvé, el terrible Yahvé. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, con Cristo, es otro talante de dulzura, de redención, de ayuda mutua, de hacer el bien. Eso era. Y a ese espíritu quería ir Lutero, antes de que pues también hicieran mella en él los vicios, la comodidad, la molicie, la carne, por así decirlo, es decir, el sexo, contrajo matrimonio, etc. Pero en aquellos primeros años, cuando en 1517 expone la protesta contra las indulgencias, pues dice, ya habían pasado por lo menos 20 años desde que esto sucedió, y voy a seguir hoy el esquema de la Wikipedia, y luego pasaré a otro que era el de Manuel Alcaide Mengual, que voy entre los dos, y otras muchas cositas y anotaciones que cojo de otras páginas, ya lo sabéis. Dice, aproximadamente 20 años ya la Iglesia Católica de Roma había visto cómo gran parte de sus fieles se peleaban entre ellos en Europa, los llamados protestantes, y había visto también cómo obispos dejaban de reconocer al Papa como el primus inter pares que había sido entonces, es decir, estas tres palabritas latinas que significa el primero entre iguales, porque el obispo de Roma, el Papa, ya sabéis que estructuralmente es un obispo más, o sea, no existe otro grado dentro del orden, dentro del sacramento del orden para el Papa, o sea, no existe el sacramento del papado, no, existe el de las órdenes menores, diácono, etcétera. Luego están las órdenes mayores con el presbiteriado, que es el sacerdocio, y luego está el episcopado como punto, y ahí acababan todos. Entonces el Papa de Roma era el primero inter primus inter pares, o máximo pontífice de la Iglesia Católica, y se separaban de Roma incluso los cardenales. Bueno, tampoco era muy de mucha sorpresa, tanto los cardenales como el mismo Papa vivían pendientes de su poder económico, de su vida personal, de sus posesiones, de sus mini-estados, y si no le iba bien el Papa, pues mira, aprovechando que en el norte se te están sublevando, yo también aquí me sublevo, Es decir, como dice el refrán, del árbol caído todo el mundo hace leña. Pues bueno, esto fue lo que le pasó un poquito al Papa de Roma. Dice, en consecuencia que hubo muchos católicos que requerían, que pedían, que decían, bueno, a ver, ¿qué se hace aquí? Se está marchando la gente, ¿qué se hace? Y pedían una reacción, un cierto
volumen de gente pedía que la Iglesia reaccionara, que mejorase las costumbres, corrigiendo los abusos que habían motivado y alimentado la reforma. La reforma. Precisamente esta va a ser la contrarreforma. La reforma fue la de Lutero, la de Calvino, etc. Y ahora viene la Iglesia Católica con la contrarreforma, contra los luteranos, contra los calvinistas, contra los anabaptistas, etcétera, etcétera, contra los hugonotes y todos los demás. Esta reacción de la Iglesia Católica ante el protestantismo se la conoce como la contrarreforma o sencillamente la reforma católica. También la reforma protestante habría sido la de Calvino y Lutero y ahora vendría la reforma católica o contrarreforma. Aunque algunos historiadores consideran mejor el de reforma católica, pero está más extendido así entre el vulgo, entre los que no hacemos historia y escribimos tesis doctorales, pues está mucho más extendido la palabra contrarreforma. Dice, muchos creían que era necesario reformarse, pero no sabían el modo de hacerlo, no sabían qué camino tomar. ¿Y por qué? Pues porque estaban muy lejos del auténtico camino. Aquello se había desmadrado demasiado y no veían posible pegar ese salto enorme hacia una rectificación, hacia un arrepentimiento y decir, vamos a ir a lo auténtico. Entonces, dices que no sabemos cómo. No, sí sabemos cómo, pero lo vemos demasiado peliagudo, demasiado difícil. Dice, pronto se llegó a la idea de que la mejor solución pues sería convocar un concilio, esa reunión general de obispos que se hacían en unas ciudades en concreto, la ciudad que era designada, y en un concilio pues que se hable de todo, que se acometa, que se coja el todo por los cuernos, pero esto no puede seguir así, donde se pudiesen discutir pues las posibles reformas, las medidas. Carlos V era uno de los más interesados, era el emperador, se le estaba desmembrando el imperio, unos por cuestiones religiosas, y él incoaba al Papa y le decía, oye, arréglame esto, este desaguisado, que no hay quien mande aquí, que se me están marchando, que el imperio se va al garete, O sea que él tenía ganas, voluntad, pero el Papa de Roma no estaba por las mismas. El Papa de Roma siempre había sido el más decisivo y poderoso, con auténtico poder temporal, es decir, con auténtico poder económico y político dentro de Italia. Y tenía mucho miedo a que Carlos V metiese la cuchara en Italia, que dijera, Papa, limítate a tu cuestión de religión, bendiciones, dogmas, etc., y el poder político déjaselo a lo político, a mí. Y esto el Papa no estaba dispuesto, por eso iba dando largas del concilio. Y luego también porque el Papa decía, a ver, ahora sabemos quién manda, en lo espiritual, que soy yo. En lo político hasta donde puedo, en lo espiritual mando todo yo. Después del concilio, va a mandar el concilio. Es decir, va a ser ya como un mandato colegiado entre muchos. Y eso no me conviene. Eso me rebaja a mí mis cuotas de poder. Y por eso lo iba aplazando. Total, que cuando ya en 1545, fíjate, desde el 17 hasta el 45, pues habían pasado 20 y tantos años desde que el mismo Lutero, en un principio, un poco con remordimientos de la que había liado, quisiera y pidiera un concilio. En un principio.
El primero que pidió el concilio fue Lutero, el primero que pidió la gran reunión general para decir las cosas claras y poner todo en orden, que fue cuando Roma no estaba por la faena. Carlos V sí, pero Roma no. Cosa que cuando ya, después de 20 y tantos años, se hace el concilio, le dijeron, por cierto que prácticamente le quedaba un año para morir. En el 45, en el 545, se convoca el concilio de Trento y en el 46 muere Lutero, es decir, que ya a lo mejor estaba muy mermado de salud. Pero la verdad es que ni Lutero, ni Calvino, ni todos los que se habían segregado de la Iglesia Católica estaban ya por la faena del concilio. Ya se habían aposentado, tenían sus propios estados, su propia estructura de poder, con sus nobles, se habían arreglado y dijeron a Roma, ahora, a buenas horas mangas verdes, ahora arréglate tú con tus obispos y déjanos a nosotros en paz. Y así fue en realidad. Es decir, el Concilio de Trento, como luego veremos, arregló los asuntos internos de la Iglesia, pero no logró la vuelta de todos aquellos que se habían marchado. Es decir, el cisma no se arregló con el concilio. Dice, pronto se llegó a la idea de donde se pudiesen discutir. Carlos V presionaba también a los papas para que se convocase ese concilio, como te he dicho, con la esperanza de que la Iglesia Católica volviese a existir unificada y al mismo tiempo unificado su imperio. Pero los papas desconfiaban de las pretensiones políticas de Carlos V, de que con ese pretexto metiera la cuchara en Italia. Recuerda que Italia, la mitad para abajo, Nápoles, Sicilia, todo aquello, ya era de España, que le había correspondido a Carlos V por herencia del trono del reino aragonés, de su abuelo, de Fernando el Católico. Abuelo, he dicho. Sí. Abuelo. Él era hijo de Juana la Loca, y Juana la Loca era hijo y la hija de los reyes católicos, sí, abuelo. Pero dice, y no convocaron este concilio hasta 1545. Es decir, en 1545, en la ciudad de Trento, en el norte de Italia, en la Italia continental, reunión que sería conocida como Concilio de Trento. En el 46, y ya te lo he dicho, al año siguiente, muere Lutero. Lutero, que por cierto, no conservó durante su vida aquel talante pristino, aquel talante original de pretender el bien, la pureza, la caridad, el todos iguales, la libertad de espíritu, libertad de la fe en Dios. Bueno, se hizo más mundano. Se salió de la orden de los agustinos, contrajo matrimonio y en sus pactos con los nobles, pues claro, mediaban muchas cosas económicas, etc. Él sabía, porque era listo, que sin dinero no se puede hacer una transformación social. Y entonces se llevaba bien, muy bien, a partir de opinión, con los nobles que le rodeaban. Y me ha sorprendido leer que tuvo también un talante iracundo en una parte de su vida. Es decir, aquella buena fe, aquella dulzura que se suponía que tenía que haber en un catolicismo de los primeros años de la Iglesia, donde ellos eran masacrados y echados a las fieras, pues tenían que tener un talante de perdón de esto. Pues no. Él tuvo un talante excesivamente agresivo con aquellos que no entraban dentro de sus esquemas. Por ejemplo, con los unitarios, los que negaban el dogma de la Trinidad. Decían que Dios era uno, que no era tres. Entonces estos los llamaban los unitarios. Contra esos y contra los judíos también.
contra los judíos, que estaban muy metidos en la sociedad medieval y renacentista. Bueno, pues propuso unas normas, propuso unas medidas, pero de auténtica barbarie. Es decir, a la hoguera o cortar el cuello o lo que fuera. Es decir, exterminar. Esto me sorprendió de... Los tres más contra los que más se metió fueron los judíos, los anabaptistas, o anabautistas, también se les llama así, que fue una facción del protestantismo que consideraban que, puesto que el niño pequeño no había sido consciente de su ingreso en la comunidad eclesial, se daba por inválido aquel primer bautismo y había que volver a rebautizar, que ahí viene an y bautismo. An me parece que en griego significaba volver a o algo así, ana y bautismo. Pues a estos también él los consideraría que tenían fuerza, que eran capaces de romper la unidad nórdica que él había hecho, por lo menos religiosamente, y los atacó enormemente, pero los persiguió. Logró cosas, por ejemplo, como que Calvino, uno de sus principales seguidores, pues quemase en la hoguera a nuestro Miguel Servet, el aragonés, y no lo quemaron por haber descubierto la respiración pulmonar, no, lo quemaron por unitario, porque era uno de los que negaba el misterio de la Santísima Trinidad, que él decía que solo había prácticamente un Dios, que Cristo no era Dios en ese aspecto, y lo fue luego porque el Dios Padre se lo había concedido, pero que en origen no era Dios. En fin, las sesiones del Concilio de Trento duraron unos 17 años. Y alguno dice, pero ¿cómo se puede estar tanto tiempo hablando, dialogando, escribiendo, discutiendo? 17 años. Ya que fueron interrumpidas, es que fue también interrumpido muchas veces. Claro, los obispos habían dejado sus diócesis y tenían allí sus problemáticas, sus deberes, sus tareas y sus recelos de que no les usurpara nadie la silla episcopal. También hay para decirlo todo. Y interrumpían el concilio pues de vez en cuando. Y se fueron interrumpidas muchas veces. No fue un papa solo pues el que estuvo durante todo ese concilio, no, fueron varios papas. Se sucedieron en Roma en este lapso. Y cuando dicho concilio finalizó en 1562, es decir, del 45 al 62, ya había muerto Carlos V sin ver solucionado el problema de la unificación del catolicismo ni constatar aquel soñado retorno de los protestantes a su imperio. El concilio se desarrolló sin la participación de los protestantes, de los adherentes, de los que se habían adherido al emergente protestantismo. Les llamaron, les dijeron, venid a hablar con nosotros, venid a tratar los temas. Dice, aunque había sido Lutero, que ya te lo he dicho, quien primero propuso la necesidad de un concilio en 1518 ya. Es decir, al año siguiente de haber puesto la bomba de la protesta de las indulgencias y todo aquello, al año siguiente ya pidió un concilio, con muy buena voluntad que él tenía en ello. Pero nada, ¿por qué? ¿Por qué no vinieron al concilio de Trento? Pues muy fácil, que pues ellos mismos se negaron a participar, pues ya habían creado nuevas iglesias bien organizadas, separadas del catolicismo. ¿Y qué se hizo así de temática en el Concilio de Trento? Vamos a ir viendo un poquito. En el Concilio de Trento pues se reformaron los abusos anteriores, algunos. Se cuidó la formación de los obispos, que muchos obispos habían llegado a obispos por ser el hijo del marqués, el hijo del duque, el hijo del tal, pero no tenían formación religiosa. Es decir, se comportaban como señores, sí, pero no como reales obispos. Entonces había que procurar la formación
formación teológica, religiosa, filosófica, humana, etc. Se establecieron unas normas, unas medidas de disciplina para los sacerdotes, que estaban muchos de ellos muy desmadrados, muy fuera del tiesto. Si no contraían matrimonio porque no podían, pero tenían una manceba en su casa que hacía de mujer. Tenían hijos, les dejaban las herencias a los hijos, etcétera, etcétera. Que con esto ya se metieron mucho los reyes católicos. Todavía he conocido yo a más de un sacerdote que no tragaba a los reyes católicos, y yo decía, sería por algo, porque trataron de reformarles. Es decir, los reyes católicos, cuando cogieron y unificaron España, se dieron cuenta de que el clero estaba muy... y entonces trataron de enderezar un poquito, y algunos, pues claro, se rebotaron, lógicamente. Y entonces, pues se crearon unas escuelas de formación religiosa para los clérigos, que fueron los famosos seminarios, que en muchos sitios todavía reza en esos grandes caserones que eran los seminarios, donde desde pequeños los niños que decían tenían vocación para sacerdotes iban allí y se iban formando. Primero en los estudios llamados de filosofía y luego por último los de teología antes de ordenarse. Ponía seminario conciliar porque eran según las reglas del Concilio de Trento. Se reafirmaron todos los puntos de la doctrina milenaria. Es decir, la Iglesia no buscó para solucionar sus problemas soluciones nuevas, nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevas costumbres. No. Volvió atrás la vista, y según había querido Lutero volver a los principios del cristianismo, esto es lo que hizo el Concilio de Trento, buscando en los primeros siglos de la Iglesia. Entre estos, varias cosas. A ver, vamos a poner algunas cositas para que si tienes que estudiarlo o si tienes que memorizar algo, tengas un esquema breve. 1. Rechazó la idea de la Biblia como fuente única. Biblia, fuente única, y decían, única, no, compartida. Es decir, Dios se revela, Dios habla al hombre a través de la Biblia, sí, pero no es la única forma. Le habla también de otras formas. Dice, son de igual como fuente única doctrina, son de igual importancia la sagrada tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Es decir, compartir, había que compartir. O Dios también hablaba, además de la Biblia, hablaba por la tradición. Es decir, lo que siempre la Iglesia había supuesto, siglo tras siglo, siempre se ha pensado así. Y la Iglesia no puede estar equivocada. Eso ha sido inducida por Dios a pensar así. Lo mismo que Dios nos habla por la Biblia, también nos habla por la tradición. Y por el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia. Especialmente a través del Papa. Lo que enseñaba la Iglesia. Las normas, los catecismos, las encíclicas, etcétera, etcétera. Otro tema. O sea, este es el tema de la revelación. Es decir, cómo se revela Dios al hombre, no de forma única por la Biblia, sino la Biblia, tradición y magisterio de la Iglesia. 3 pivotes, 3 patas para que esa mesa no coge. Segundo, la salvación. Segundo, el tema de la salvación. El hombre renacentista, igual que el medieval, tenía muy claro que había otra vida. La
que la vida es trascendental, que trasciende después de la muerte, que hay una segunda vida. Y entonces, ahí estaba el tema de la salvación. Dice, sí, es por gracia de Dios. Es decir, ¿quién nos salva? Nos salva Dios. Es decir, es por gracia de Dios. Gracia significa donación no merecida. Es decir, es porque Dios quiere, por voluntad de Dios. Dios te da esa gracia, te da ese regalo. O sea que la salvación es un regalo de Dios. Es por gracia de Dios, mediante la fe, es decir, pero, motivado, causado, por dos cosas. O sea, Dios da, pero tú también pones de tu parte. Como decía el refrán, a Dios rogando con el mazo dando. Confía en Dios, pero Dios ayuda a quien se ayuda. Estos refranes marcan muchas veces las cosas y las dejan súper claras. Y el cristiano tenía que poner de su parte, pues, la fe, es decir, la creencia convencida y operante. Es decir, una fe, yo creo, no, una fe que conduce a las buenas obras. A las buenas obras. Es decir, aquí hay un sumatorio ineludible. Un sumatorio que no se podía separar. Hace falta fe, pero también hace buenas obras. Recuerda que los protestantes se habían quedado solo en la fe. Las buenas obras consideraban que éramos tan pecadores, tan pobre gente, tan inútiles, que no éramos capaces por nosotros mismos de hacer nada bueno. Todo lo bueno nos vendría de Dios. Y entonces sí, somos pecadores, seguiremos pecando, pero si creo, si tengo fe en la misericordia de Dios, Dios me salvará. La Eucaristía, tercero. Había mucha discusión, mucho problema con ese tema filosófico de si una materia, una sustancia que es el pan y el vino, de la consagración, en la misa, podían cambiarse en otros componentes, en otra sustancia. De ahí se llamó la transustanciación, de lo que es pan en cuerpo de Cristo y de lo que es vino en sangre de Cristo. Es una dicotomía muy bíblica, cuerpo y sangre. Los animales antiguos veían que cuando mataban un animal, un cordero o esto, el cuerpo permanecía, pero la sangre salía. Por cierto, que no querían nada con la sangre, porque ya sabéis que si a un animal, cuando se le mata, no se le sangra, es decir, no se permite y se logra que se vacíe enteramente de la sangre, y la sangre es lo primero que se pudriría dentro de la carne y la echaría a perder. Por eso los carniceros todavía pues los dejan colgaditos, que tú los has visto, para que vayan echando toda la sangre. Luego se pusieron alegorías de que si la sangre era el espíritu que salía, porque claro, el espíritu no podemos comerlo, y ese sería la sangre, que se solía ofrecer en los altares, en las aras, en el Antiguo Testamento. Como luego hubo culturas como los fenicios que sacrificaban a sus hijos. Leed en el vídeo de los fenicios, cuando las guerras púnicas y todo aquello, veréis. Y estuvo a punto de hacerlo Abraham con su hijo Isaac. Bueno, no nos metamos en más conflictos. La Eucaristía, el misterio de la transustanciación. Y ahí supongo que estarían discutiendo años, pues sí, seguramente años. Pero ahí salió una devoción hacia la Eucaristía enorme. En todas las iglesias que fueran importantes se hizo, si la iglesia tenía así planta de cruz latina, se hizo otra capilla añadida a la que se le llamó sagrario, como es el caso típico de la Catedral de Granada, que te la he explicado hace poco.
Y aquí, en este sagrario, era donde se tenía día y noche la forma, es decir, la hostia sagrada, y como si fuera una caja fuerte, donde se veneraba el sagrario. Y salieron las procesiones y las custodias, esas monumentos de orfebrería fabulosos con cristales preciosos y metales preciosos que se exhibían. Toledo es aquí en España es quizás la más significativa en cuanto al culto tradicional a la Eucaristía, cuya fiesta más relevante dentro de la Iglesia Católica es el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Era en jueves, como dice el refrán, 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol: el día de Jueves Santo, el día del Corpus Christi y el día de la Ascensión. Jueves Santo, cuando prenden a Cristo, el día del Corpus Christi, la veneración de la Eucaristía, y el día de la Ascensión, cuando Jesucristo sube a los cielos por su propio poder, que por eso se llama Ascensión, no Asunción. Asunción es cuando sube la Virgen, que subía por un poder alterno a ella, es decir, fuera de ella, que era el poder de Dios. Entonces esa es la diferencia de la palabra, de las que se llaman ascensión a las que se llaman asunción. Aquí hablamos pues de todo, hijos. Dice, la Eucaristía se definió dogmáticamente como la consagración del cuerpo de Cristo y del pan, consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre, que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es decir, es como si en cualquier misa donde esto se hace, se estuviera renovando, se estuviera otra vez haciendo realmente la muerte de Cristo que sucedió hace 2000 y pico años. Era un auténtico sacrificio, es decir, un auténtico calvario, que se realizaba todos los días en miles de iglesias del mundo entero. Otra, la veneración de las imágenes. Cuarto, veneración de las imágenes. Veneración de imágenes. Ya sabéis que este ha sido un tema muy controvertido en la iglesia cristiana. En Oriente no había imágenes y están quitadas las imágenes. En el Islam, Mahoma cogió para su Corán, cogió también esto, de que imágenes no. Había fundamentos bíblicos, la Biblia tiene fundamento para todo, que lo sepáis. La Biblia se puede encontrar todo, para favor y para contra, para llevar una teoría y para llevar la contraria. Depende quién la apoye, cómo la apoye, etcétera, etcétera. Y contra la veneración de las imágenes, pues estaría lo de cuando Moisés baja con las tablas, y como había tardado mucho, los israelitas habían construido un becerro de oro y lo estaban adorando. Entonces el iracundo tiró las tablas contra el becerro y se rompió el becerro y se rompieron las tablas, que luego supongo que tuvo que subir a por otras para que Dios se las diera de nuevo. Y entonces rechazaban la idolatría y otros muchos más episodios de la Biblia, porque los pueblos que rodeaban al judío eran casi todos pues de religiones que tenían dioses materiales, dioses que adoraban pues representando la fuerza del animal, la potencia, la meteorología, etcétera, etcétera, la abundancia, el dios del pan, el dios de esto, el dios del otro. En fin, pero aquí la Iglesia Católica dijo sí, se pueden venerar. Venerar no es adorar, venerar es tener veneración, es tener respeto, es solicitar el favor de esos santos, pero no es adorar. La adoración solo se debe
pero permitía que fueran venerados, que se les erigieran capillas, iglesias, tal. Y entonces la actitud popular era muy dada a eso, era algo palpable. Ya no eran los dogmas teológicos que defendía el padre tal contra el padre cual. San Matías. Mira, vamos a hacer un San Matías. Este San Matías. Vamos a venerarle, y vamos a hacer y vamos a celebrar un día a su santo, y vamos a llevarle flores, y no digamos a la Virgen María, a la Madre de Dios. Entonces, el pueblo y la construcción religiosa de iglesias, capillas, fíjate, entras en una iglesia y está toda rodeada de capillas y cada capilla tiene su santo, las de santos de las devociones de ese pueblo. Mira, uno de los que acabo de Santa Tecla, que tiene un nombre muy curioso, patrona de Tarragona. Bueno, pues el día de Santa Tecla será fiesta en todo Tarragona, habrá procesiones, etcétera, etcétera. Dice las imágenes, no solo las imágenes, sino las reliquias, aquellos utensilios que hubieran utilizado los santos, esto lo utilizó, esto es una reliquia, o bien del esqueleto del cuerpo de San Fulano, se han traído aquí un hueso del dedo meñique, o el cerebro, la calavera, o esto o lo otro, los clavos de la cruz de Cristo, una astillita de la cruz, la sábana santa donde se envolvió a Cristo al descender de la cruz, la imagen del Nazareno que quedó grabada, etcétera, etcétera. Todo aquello era digno de veneración, de respeto, de ser venerado para los fieles. Este era uno de los puntos más rechazados por el protestantismo, porque veían que era una manera de despistarse, de dejar a Dios aparte y ser toda la vida devoto de San Roque y luego no iba al Corpus Christi o no practicaba los sacramentos, pero era un gran devoto del Corpus Christi, como en uno de los milagros de Nuestra Señora contados por Berceos, aquel del mal clérigo que solo sabía era muy pobre, corto de entendederas, y solo sabía una misa, que era la misa de la Virgen María. Entonces se reían de él y todo esto, pero llegado el momento de apuro, etcétera, etcétera, la Virgen María le salva. Es decir, los santos ayudan a salvar, interceden ante Dios para que consigas la salvación. Esto tendría... y otra cosa, y también se reafirmó la idea del purgatorio, es decir, de ese lugar de ultratumba, es decir, de después de muerto, donde podrían ir las almas que no estuvieran completamente puras a pasar un periodo, a saber cómo se mediría ese periodo, porque claro, fuera de la vida humana el tiempo ya no se contabiliza y todo sería eterno, pero bueno, Dios en su divina potencia y sabiduría dosificaría la estancia en el purgatorio según aquello que todavía tuvieras que limpiar, según la ropa que hubieras llevado sucia, a lavarla y a dejarla bien limpia antes de entrar en el paraíso. Esto tendría una enorme importancia en el desarrollo del arte en las iglesias católicas europeas, el llamado arte barroco, que fue el arte renacentista, el arte sacado de Grecia y Roma y manifestado tan ricamente por toda la cristiandad, se fue cargándose de adornos, y a esto lo llamaron el barroco. Bueno, pues este arte floreció y será la expresión cristiana realmente de la contrarreforma. Todo esto, si hubiera que representarlo materialmente con piedras, con monumentos, con edificios, podríamos decir que usted estudia el barroco, y ahí está metido todo esto, el barroco, que duró mucho tiempo.
más de un siglo. Más de un siglo. Cuando estudiemos el barroco, si te gusta el arte, podrás profundizar un poquito el tema. Dice, con gran abundancia de imágenes para atraer al hombre común, al hombre llano, al hombre sencillo, a la fe católica. Era una forma de hacer catequesis, de instruir. Mediante la vida de los santos, se contaban, eran interesantes, eran como cuentos, y eso siempre es atractivo. Y más para las mentes sencillas. Hoy estamos hartos de historias, hartos de cuentos, estamos saturados. 3 películas al día, 5 películas, estamos saturados. Pero en aquel tiempo no. Las historias eran muy cotizadas. De lo que fuera, pero muy cotizadas. Y por último, se unificaron los ritos. Se unificaron los ritos. Ritos litúrgicos. Es decir, ritos para desarrollar, para poner en práctica los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía. Se unificaron. ¿Por qué? Porque había zonas en las iglesias, que sé yo, una región de España, donde todavía se venía diciendo la misa como la decían los godos, los visigodos que estuvieron aquí con el rito del concilio tal, y estaba perfectamente admitido. En otras zonas de Francia esto tal, total que ibas a una misa de una zona católica, perfectamente católica, y otra más alejada, y aquellas misas no se parecían en nada, en la estructura y en todo. Entonces unificaron, hicieron un programa que había que seguir, que se llamó la misa tridentina, me parece, sí. Se unificaron los ritos de la Iglesia Católica occidental, ojo, occidental, porque en la oriental seguía estando la misa ortodoxa, ortodoxa. No juntes nunca la palabra ortodoxa, que significa la auténtica doctrina, orto es recto, pero que muchos, al decir que no es la católica, que no es la occidental, automáticamente le damos una connotación de herética, es decir, de desviada, de no auténtica, de no verdadera. No, nada más falso. Es totalmente, para ellos y para la doctrina de la Iglesia, de Amas, tan fiel a Cristo y a toda su doctrina y a todos los mensajes de Dios, la occidental católica como la ortodoxa, que también muchas veces se acompaña de bizantina, que es la que está pues, extendidas por los países balcánicos, algunos ya, y luego sobre todo Grecia, Bulgaria, Rusia, etcétera, etcétera. La Iglesia ortodoxa, que no permite precisamente imágenes, y se dan los famosos cuadros que ahora no me sabe qué son esos de la Virgen con el niño, tienen un nombre, no me sale ahora, no me sale, muy bonitos. En fin, estos serían los 5 puntos importantes por si tienes que hacer un extracto del concilio. La Contrarreforma alimentó el renacer en el catolicismo, impulso que se manifestó en el reavivamiento de las antiguas órdenes religiosas. Es decir, las antiguas órdenes religiosas, dominicos, carmelitas, agustinos, franciscanos, etcétera, etcétera, experimentaron una reemoción, es decir, una llegada de savia nueva, que lógicamente muchos de sus miembros no admitieron. Querían seguir como hasta ese momento, con sus costumbres. Oye, esto es lo que hemos visto siempre, por lo menos ellos en su vida, y vamos a seguir así. Y luego estaban los jóvenes, los revolucionarios, los que querían, en consonancia con esta contrarreforma, volver
a más austeridad, a más sacrificio. Y eso, pues había también religiosos, seguramente muy dignos, que decían: ¿y por qué? Porque tú, jovenzucho, no digas, ahora nos vas a cambiar aquí la regla de San Benito, que la hemos tenido durante 800 años, o la regla de San Agustín, o la regla de Santo Domingo, nos las vas a cambiar. Y tuvieron muchos problemas. Recuerda que nosotros tenemos en España dos de los principales reformadores, que fueron Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, o simplemente, como se llama por aquella zona, la Santa, que reformó su orden, la del Carmelo, y le añadió el apellido de descalzas, carmelitas descalzas. Tuvo muchos problemas para hacerlo, porque claro, no solo tenía la animadversión de sus compañeros o compañeras antiguas, que no admitían que las dejara a ellas de vagas, que las dejara de acomodadas, y ella sí, ella la santa, ella la que tal, ella la que cual. O sea que humanamente era una misión muy difícil reformar una orden religiosa. Y también lo hizo su amigo San Juan de la Cruz. Como tenemos vídeos en la literatura, porque fueron grandes literatos, escritores los dos, pues yo te remito a que busques en la serie de literatura los vídeos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, para que veas un poquito todas las peripecias que tuvieron que pasar. San Juan de la Cruz tuvo que escapar alguna vez porque le querían matar, y tuvo que escaparse y descolgarse por la ventana, como se descuelgan los presos de la cárcel como una sábana. Y Santa Teresa de Jesús también lo pasó de Aquino. Pero tenían mucha riqueza interior y sobre todo una gran unión con Dios, la mística que desarrollaron, es decir, ese estado excepcional en que el alma se funde con Dios, como te explico en esos vídeos. Dice, como en España, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los dos grandes escritores místicos de la península ibérica. Pero la orden religiosa que más ayuda prestó a la contrarreforma, a que esto saliera adelante, fue la Compañía de Jesús. Fíjate que tiene el nombre de compañía. Compañía, que era un nombre castrense, un nombre de ejército. Decir compañía era casi pues como decir tercio, los tercios de Flandes, o la compañía de tal. Bueno, pues eran, ya sabéis que los ejércitos están estructurados en conjuntos, subconjuntos, etcétera, según los mandos. Pues él la llamó al estilo militar, porque él también había sido militar. Él fue un converso venido de militar. San Ignacio de Loyola. En la que se distinguieron, o de esta compañía se distinguieron varios teólogos, buenos teólogos, que participaron, y muy decididamente, en el Concilio de Trento. Luego, si acaso, en otros vídeos siguientes daremos una noción un poco más extensa de lo que supuso la Compañía de Jesús. Pero vamos, lo más importante que se te quede es que así como las las congregaciones, que no compañías, anteriores, agustinos, dominicos, mercedarios, etcétera, etcétera, estaban supeditadas a sus superiores, a los abades, a los superiores generales de esas órdenes religiosas, etcétera. La Compañía de Jesús no. La Compañía de Jesús estaba supeditada directamente al Papa. Y así como en todas las órdenes religiosas se hacían 3 votos, principalmente el de pobreza, el de castidad y el de obediencia, aquí hacían además añadían uno que era de obediencia al Papa, a la persona del Papa. Es decir, un voto hecho ante Dios de: yo obedeceré siempre al Papa, y lo juro ante Dios. Eso es hacer un voto sagrado. Y el Papa pues organizó y estructuró y tuvo ahí una legión
auténtica de hombres preparados para llevar a cabo su contrarreforma. No sé si, yo creo que sí, que merece la pena que si estamos un ratito más, te hago una pequeña ampliación de la Compañía de Jesús que te he dicho que te iba a hacer y luego un resumen que te lo remache más del contenido del Concilio de Trento, que si quieres ya puedes cortar el vídeo perfectamente. Esta es una de las cosas que no podrías hacer en una clase presencial, decir, profe, que ya tengo bastante, me voy. No, pero aquí sí, aquí puedes, aquí eres tú el que mandas. Mira, sobre la Reforma Católica, la Compañía de Jesús. Dice, fundada por el español Ignacio de Loyola, se puso directamente al servicio directo del papado, mediante ese voto. Su organización difería de otras órdenes religiosas, pues sus miembros eran escrupulosamente elegidos y preparados durante varios años con una disciplina muy rígida y con un juramento de obediencia inmediata al Papa. Es decir, que así como en otras órdenes era menos, sí, había un periodo de noviciado, había un periodo de prueba, había un periodo de criba en que los superiores decían si ese peticionario para ser un agustino merecía o no merecía los hábitos. O sea que tampoco que se entrase por allí como Pedro por su casa. Yo quiero ser dominico, yo quiero ser franciscano, pum, me planto allí y ya lo soy. No, tenían sus medidas. Pero aquí, por lo visto, la preparación ya fue más intensa porque, según las normas del Concilio de Trento, sobre todo había que ser instruidos. O sea, el defensor de la Iglesia debía ser un especialista en teología, en filosofía y poder discutir a cualquiera la veracidad y la solvencia de los dogmas católicos. Y eso costaba años. Y estos años los tomaban los jesuitas antes de consagrar, antes de admitir a un miembro. En 1540 se aprobó definitivamente. Compáralo con los años, 5 años antes, del principio del Concilio de Trento. Su estructura como una compañía militar en el modelo de Loyola, ya que este fue militar, instrumentalizando la educación al servicio del dogma católico, es decir, mediante la educación al servicio del dogma, al servicio de la creencia católica, intentando su expansión a todos los lugares de la tierra. Los jesuitas se fueron luego por todos los lugares, hasta Japón, por toda Hispanoamérica, etcétera, etcétera. El Concilio de Trento. Dice, la convocatoria de un concilio que resolviera el grave problema de la escisión del cisma religioso, dice, fue largamente retrasado por los papas, ya lo sabes. En parte por temor a que prevaleciera la posición de superioridad conciliar, es decir, de superioridad compartida, colegiada del concilio, que prevaleciera sobre la individual del papa. Y esto el papa no quería. Quería conservar su prerrogativa de ser el primo y lo que él decía, infalible, y yo digo esto, y lo digo yo personalmente. Entonces él temía que el concilio le cogiera la batuta. Y en parte también a causa de los conflictos bélicos entre España y Francia, que eran las dos grandes naciones católicas que quedaban, que claro, si ellas no se ponían de acuerdo, porque estaban guerreando entre ellas, ¿cómo se van a poner de acuerdo luego sus emisarios religiosos en un concilio de Trento? También estarían divididos, y no se daban las medidas para convocarlo. Dice, cuando al fin en el 545 se inició el concilio de Trento, dice, fue tarde para atajar el desarrollo del luteranismo. Ya estaba muy desarrollado y establecido. Las sesiones del concilio de Trento se alargaron durante 18 años en 3 periodos diferentes. Bueno, se advertían 2 tendencias dentro del concilio. Una pretendía conseguir algún tipo de armonía con los protestantes, es decir, las 2 tendencias que había en el concilio de Trento, unos pretendían reenganchar, entenderse con los protestantes, volver a establecer puentes de unión, llamarles que vinieran, volver a ser todos uno,
de nuevos. Esta era una de las posturas. Y sin embargo la otra no. La otra era totalmente intransigente. Si quieren beber, que vuelvan. Pero han de acatar lo que nosotros decimos. Oye, habrá que hablarlo con ellos. Nada de hablar. Que vuelvan, agachen la cabeza y acaten la doctrina de la Iglesia, que es esta. Es decir, otra facción intransigente. Esta última, por cierto, será la que triunfará. Y podemos clasificar la labor y los resultados del Concilio de Trento en tres aspectos. Dice uno, la definición de la doctrina católica frente al protestantismo. Es decir, se define bien claro, ahí ya se pone todo por escrito. Se reafirmó el valor de las buenas obras, que ellos decían que no, que solamente la fe. La presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es decir, no solo una alegoría así, bueno, es no. Presencia real de Cristo. Si tocabas la hostia sagrada era como si tocases el cuerpo de Cristo. Había habido una transustanciación, un cambio de sustancia. Seguimos. El culto a la Virgen y a los santos. La existencia del purgatorio, estos son los 5 puntos que he puesto ahí, y se definieron los sacramentos que fueron los 7 sacramentos. Aquellos que defendieran en su juventud Enrique VIII de Inglaterra antes de echar luego todo a rodar con la separación. Frente a la doctrina del libre examen de la Biblia, es decir, que tú libremente lees la Biblia, la examinas y decides lo que quiere decir, frente a esta libertad, se estableció como texto único la traducción latina de la Biblia que fuera realizada por San Jerónimo, la famosa Vulgata, la Vulgata. Esta se cogió como texto oficial, ya, y que por supuesto ya venía traducida y ciertamente comentada en un sentido que ya no te permitía hacer más cábalas con tu imaginación e interpretación personal o individual. Y se reafirmó el uso del latín como lengua eclesiástica. Tenía que haber una unidad y entonces se propuso que el latín fuera el idioma, la lengua de la liturgia. Y en todas las misas y en todo. Ibas a Francia, ibas a Italia, venías a España y la misa era en latín. Y además con las mismas fórmulas. Por eso el latín era lo primero que aprendían los seminaristas, los que querían ser sacerdotes. Y también el latín siguió siendo la lengua oficial de las universidades. Todo aquel que quería ser estudiante, lo primero que tenía que hacer era aprender latín, que muchos antes de ir a la universidad aprendían con el cura de su pueblo, que les enseñaba el latín. La madre les daba un conejo, un pollo, o lo que sea, para que enseñara a su hijo el latín. Y con el latín ya podían ir a estudiar, podían ser estudiantes. Se cogían la cuchara de palo y arreando para la universidad. La cuchara de palo sí era para comer donde pillaran algo. Era lo poco que llevaban, una escudilla, un platito y la cuchara de palo. Se mantuvo el mismo sistema estructural de la iglesia, de la misa latina, el mismo hasta 1962. 1900, fíjate la cantidad de años que han pasado ya. 62, más de 400 años. Con la misa fija. En 1962, que se inició el siguiente concilio, el concilio del Vaticano II. Solo me quedan 3 líneas. A ver, hombre. Dice, este resultado afianzó la autoridad del Papa. O sea, el Papa salió fortalecido, con autoridad individual, aquello que él tanto había temido. El concilio se disgregaría, no iba a estar allí para cualquier consulta.
y él asumía toda la autoridad. Frente al conciliarismo, que si fue momentáneo, al disolverse, pues claro, desaparece, adquiriendo así la Iglesia un carácter centralizador. En cualquier discusión, entre regiones tal, ¿qué dice Roma? ¿Qué dice el Papa? Lo que diga el Papa va a misa, que viene el refrán. Lo que dice el Papa es lo único, centralizado, apoyado por los jesuitas, sobre todo. Desaparecida la posibilidad de todo diálogo con los protestantes. Ya ni se retomaría, ni se pretendería dialogar con ellos. Hoy sí, hoy hay un movimiento entre las iglesias cristianas, que tienen a Cristo, hay un movimiento de diálogo, de convivencia, de armonía, pero que no fructifica, no llega. La Iglesia todavía está exageradamente metida en temas humanos, localistas, económicos, etcétera, etcétera, que le impiden hacer esa unión, en la que solo mandarían cuestiones puramente religiosas y espirituales. O sea, tiene todavía mucho lastre. Es mi opinión. En cuanto a la disciplina eclesiástica, se estableció la obligación de residencia de obispos y abades en sus diócesis y abadías. Obispo, tienes que estar en tu ciudad. ¿Qué es eso de que eres el obispo de Rouen o de Amiens o de París y sin embargo estás en Versalles o estás viviendo en tal otro y en tal otro? No. Tú tienes que vivir en tu sede, en tu casa, que normalmente se le da el nombre de palacio, por la suntuosidad, aunque también tenemos que saber que hay palacios que son como casas normales y corrientes, pero se les sigue llamando palacio, igual que a la iglesia, donde radica el obispo, se le llame catedral, no por la suntuosidad, sino sencillamente porque es la que administra el obispo directamente, y eso es una catedral. Luego puede ser más o menos suntuosa. La obligación es de lo que significa la supresión de la acumulación de cargos. Es decir, mientras era obispo de París, también era cardenal de no sé dónde, y abad de esto, y el otro, y tenía tantas iglesias. Entonces, obligándoles a estar en un sitio, no tenían esa capacidad de absorber y de acumular riquezas. Igualmente, se regularizó la instrucción de los futuros sacerdotes, ya sabes dónde, en los seminarios conciliares. Bueno, chicos, un poco larguillo. Bueno, es igual, lo puedes ver varias veces si quieres. Hasta luego.